Entonces, bienvenidos. Estamos con la doctora Paula Pérez. Ella es médico cirujana dedicada a la medicina funcional y a una pasión mía que tengo por ahí en el tintero, que es la Ayurveda. Y hoy nos vamos a hablar acerca de los ciclos conscientes en la salud femenina especialmente. Nos va a hablar un poco acerca de alimentación, de ejercicio y de actividad sexual en esta inteligencia consciente de alinearnos con esos ciclos personales que tenemos cada uno. Así que bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí. Yo feliz de acompañarte, Alexandra. Muchas gracias por la invitación. Y qué No, rico estar con ustedes también. con muchísimo gusto, además que el tema me parece apasionante, creo que nunca lo había escuchado ser presentado como de esa forma de pensar en cómo me alimento en mi ciclo, cómo hago ejercicio en mi ciclo, cuál es la actividad, eso me parece muy chévere como esa forma en la que tú lo ves y pienso que para muchos va a ser una nueva mirada hacia cómo integramos de verdad nuestras prácticas, nuestra vida, nuestra rutina, de una forma mucho más inteligente y más holística, que no se vuelvan como partes separadas del ser, sino que realmente logremos recogerlas, es lo que me parece tan bonito. Entonces, cuéntame un poquito de qué nos vas a hablar hoy, resumidas cuentas. Bueno, básicamente es un proceso de empoderamiento en nosotras mismas. Cuando nosotros conocemos cómo funciona nuestro cuerpo, nosotros vamos a saber qué darle a nuestro cuerpo a través de la alimentación, del ejercicio, del trabajo interior, porque eso es lo que nos hace empoderarnos como mujeres y en nuestro femenino principalmente, que tú nos miras y puede que seamos muy femeninas por fuera, pero por dentro, gracias a pues de pronto nuestra cultura o nuestro vivir, somos un poquito más masculinas. Entonces necesitamos equilibrar más ese masculino y ese femenino y lo podemos hacer a través de conocernos a nosotras mismas y a través de conocer ese ciclo y sacar el mejor provecho de cada uno de los procesos. Entonces, conocer cómo alimentarnos, el ejercicio, la actividad sexual, cómo funciona nuestro cerebro. Es que hay cambios a nivel de nuestro cerebro gracias a esas hormonas maravillosas que produce nuestro cuerpo. Y también me encantaría que entendiéramos por qué se da el síndrome premenstrual, la endometriosis, los ovarios poliquísticos y todo eso está en esta conversación. Divino. Entonces, sí, a mí Entonces, me gusta mucho, Ale, porque para mí ha sido un proceso de autoconocimiento y de autodiagnóstico durante el ciclo. Entonces, por ejemplo, todo esto empieza porque yo empiezo como con irritabilidad antes de que me llegue el periodo. Y yo empecé a leer y empecé a estudiar y mi esposo me decía, pero ¿por qué te pones así? Solamente unos días puntuales. Entonces empecé a mirar que tenía unos cambios cerebrales gracias a mis hormonas y que esas emociones yo las podía mitigar. Ahora soy más consciente y me gusta mucho como prepararme para ese momento de la llegada del periodo para que sea un periodo completamente como desinflamada y que no tenga esa expresión emocional, sino que sea realmente lo que significa ese momento del periodo, que es un momento de autoconocimiento, de estar como más tranquila, más sosegada y más de introyección. me encanta eso. ¿Y el marido ha sentido la diferencia? Total, total. Es que me lo expresa y les quiero contar eso, es porque de verdad que aunque uno sea médico, también es un ser humano y soy mujer. Entonces es mi propia experiencia la que me lleva también a estudiar y a profundizar más en este tema maravilloso. Claro, qué lindo. Bueno, entonces empecemos por el comienzo. ¿Qué son los ciclos? Listo. ¿Cuáles son los ciclos por los cuales Entonces, nuestro ciclo menstrual tiene 4 fases, ¿cierto? Inicia con el momento de la menstruación. O sea, el día que a mí me llega la menstruación, ese es el día 1 de mi ciclo. Luego viene una etapa, que es la etapa folicular, que es la etapa entre la menstruación y la ovulación, y luego el momento de la ovulación, y luego el momento de la fase lútea, que es antes de que me llegue a mí la menstruación, o sea, la etapa premenstrual. Y hablemos de cada una de ellas. Entonces vamos a empezar por la etapa de la menstruación. ¿Qué es lo que pasa principalmente? Inicialmente pasa que nuestras hormonas bajan, ¿sí? Se da como una disminución de nuestras 4 hormonas principales. La LH, que es la hormona luteinizante, y la folículo estimulante son hormonas que son cerebrales y que estimulan básicamente la producción de progesterona y de estrógenos. Y también hay una quinta hormona que está ahí, que es la testosterona, que es la que nos da el deseo sexual.
Entonces, cuando nosotros estamos en una etapa menstrual, vamos a entender que es una etapa que dura entre 3 a 7 días y que es muy importante entender qué pasa, y es que se activan, gracias a esa disminución en las hormonas, nuestro cerebro, tanto nuestro cerebro derecho como nuestro cerebro izquierdo. Si nosotros profundizamos más, nuestro cerebro izquierdo es el de la facilidad verbal, ¿sí? Y es un cerebro mucho más dedicado al raciocinio y también a hacer deducciones. Y se activa también el cerebro derecho, que es el cerebro más emocional y el cerebro más intuitivo. Entonces aquí tenemos dos cosas maravillosas, y es que se hacen muchas más conexiones entre ambos cerebros. Entonces tú te imaginas, estamos en la expresión de todo nuestro ser en esta etapa de la menstruación. Y muchas de nosotras vamos en contra de ese momento, llamándolo, me llegó, estoy en el mes, es que estoy enferma, con tantas palabras que utilizamos cuando nos va a llegar el periodo, que anulamos ese momento tan maravilloso de conexión de los dos cerebros. Este es un momento en que nos da como la organizadera de todo. Entonces, si tú te evalúas, nos da por arreglar el closet, arreglar la vida, profundizar en los problemas que tenemos y quererlos arreglar. Y básicamente es debido a esa unión de ambos cerebros. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, pero entonces sería un buen momento para uno entrar en más estados meditativos, pues para encuevarse. Total. Sí, solo que, por ejemplo, en varias culturas, este proceso de la menstruación, las mujeres se aíslan un poco, y es básicamente para poder conectarse con esa sabiduría interior y empezar a organizar todos esos procesos de su vida que les falta un poco de orden, es decir, como ajustar. Entonces, cuando nosotros estamos en esa fase, casi siempre nos quejamos demasiado. Si nosotros cambiáramos un poco y aceptáramos más ese proceso, vamos a tener un periodo mucho más sano. Esto igualmente pasa como en el periodo de la menopausia. Sí, cuando nosotros no aceptamos ese proceso tan bonito, empezamos a tener síntomas que sean pues los característicos de la menopausia. Cuando tú aceptas tu menopausia también y la amas y entiendes que estás en un proceso también como de meditación en esta fase igual, entonces va a ser mucho más fácil. Ok, entiendo. Entonces, sí, es como también entender que todo es un flow, ¿no? Y que está bien estar down, está bien estar encuevado, está bien que en este momento no quiero compartir con el mundo todo, sino que ir aceptando, pero digamos como desde el amor y desde la compasión y no desde la quejadera que a veces nos entra, por supuesto, en estos periodos a muchas. Así es. Y sacar el mejor provecho de esto, porque mira que este es un perfecto momento como para analizar proyectos, ¿sí? Nosotros, como tenemos esta integración de ambos hemisferios cerebrales, vamos a poder analizar y vamos a poder también como ser un poco más intuitivas con nuestros proyectos y con lo que viene para nuestra vida. Entonces es un momento perfecto para analizar. Y te quiero hablar de algo que te encanta, y es con relación a las fases de la luna. La mayoría de los procesos que nosotros vamos viviendo a nivel del ciclo menstrual también se rigen por la luna, y principalmente nuestras emociones, que era lo que yo les contaba ahora. La mayoría de las mujeres nos viene el periodo en la etapa de la luna nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso de limpieza, de purificación, no solamente físico, sino también en nuestro interior. Las mujeres que no lo tienen así se pueden mejorar a través de unos como tratamientos con luces, ¿sí? Se duerme con luz y se pueden mejorar de esa manera. Entonces sabemos que en la oscuridad es como un proceso de limpieza, y por eso la luna nueva interviene aquí. Entonces nuestra fuerza vital disminuye, y en la mayoría de las culturas que tienen mucha atención pues como en esta parte del periodo, bajan su actividad y se dedican principalmente a ese periodo de intuición y de análisis. Perfecto. Vamos a hablar, bueno, vamos bien hasta ahí. Entonces yo quería pedirte si de pronto, en vez de es que si podemos cambiar el orden de la cosa, si de pronto podemos de una vez hablar
en este periodo cuáles son los alimentos y cuál es esto? ¿O prefieres presentar todo el ciclo primero y después entrar a cómo debemos alimentarnos y cómo debemos hacer ejercicio y cómo debe ser la actividad sexual en cada uno? Pues quería hablar como en cada etapa. Si Ok, quieres lo hacemos así. Pues ya vimos que el ejercicio tiene que ser bajito, ¿cierto? Poco ejercicio. Por ejemplo, un yoga que sea lento, por ejemplo, un yoga kundalini o un ejercicio como caminar, salir a caminar sería perfecto. ¿Para qué? Porque te vas a sentir con tu energía vital mucho más bajita. ¿Y cómo podemos recuperar esa energía vital? A través de la alimentación. ¿Cómo lo haríamos? Lo haríamos a través de comer alimentos vegetales que sean cocidos. Si tú no tienes, si todavía no tienes una alimentación saludable, podrías empezar por evitar alimentos como el azúcar y bajarle, por ejemplo, a las bebidas azucaradas, eso que sean como las gaseosas. Dime. me interesa particularmente porque muchas de las personas que me escribieron al comienzo, cuando dije que iba a estar hablando de estos temas con Lina María Rubiano, que hicimos un live recientemente sobre eso de la parte anticonceptiva y nos explicó un poco también del Sí, uso. Muchas personas me escribieron también sobre esos antojos, sobre eso de que total. el cuerpo te pide, eso pues es lo que decían, y sobre todo como con el chocolate, algunas otras hablaban de cosas ácidas que me acordó como cuando estaba embarazada del mango biche que yo comía mucho Sí. embarazada. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, tú haciendo esa recomendación tan puntual como alejémonos de los azúcares? Entonces, ¿por qué tenemos eso, algunas mujeres, que de ese antojo de azúcar? Significa que en general hay un desbalance. Sí, cuando tenemos antojo de azúcar no siempre pasa, o sea, cuando tú ya tienes todas tus hormonas muy equilibradas, de verdad que no sientes esos antojos. Esos antojos se van a sentir principalmente en esa etapa premenstrual o en la fase lútea, ¿sí? ¿Por qué? Porque imagínate que baja la serotonina, que es la hormona del placer y la hormona del bienestar. Entonces, si nosotros tenemos ese bajón de serotonina, vamos a buscar que no la aumente rápidamente y no la aumenta rápidamente el azúcar. Y por eso es que lo buscamos, ¿sí? Eso es súper importante. Y ahí es necesario comer vegetales porque los vegetales son ricos en complejo B y ese complejo B, principalmente la vitamina B6, es la que nos va a ayudar a equilibrar todas esas hormonas y a que no tengamos esos ataques como de comer azúcar. Esto Sí. sucede principalmente antes del ciclo, no tanto durante el ciclo. O sea, si estamos en el ciclo menstrual y tenemos antojos de azúcar es porque ya estamos muy desequilibrados y quizás venga también a través de una resistencia a la insulina, ¿sí? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Es básicamente cuando nosotros nos excedemos en comer mucho azúcar y la insulina, que es una hormona que se produce en el páncreas, coge ese azúcar y lo lleva y la transporta a las células para producir energía. Cuando ese azúcar está en exceso, la célula es súper inteligente y va a decir, yo no te puedo recibir tanta azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que esa célula se vuelve resistente para el ingreso de esa glucosa a su interior. Entonces, lo que hace es también producir también una enzima que se llama la aromatasa y esa aromatasa produce muchos más estrógenos. Entonces ahí sí entramos en un desbalance súper grande porque esos estrógenos son los que van a alterar también nuestro ciclo. Entonces nos van a llevar también, esa resistencia a la insulina también nos lleva a hacer resistencia de dos hormonas súper importantes, la grelina y la leptina, que son las hormonas que nos dice estamos saciadas, pero si están resistentes no van a funcionar. Entonces vamos a querer comer y a comer y a comer y queremos llenarnos y llenarnos. Yo no sé si te ha pasado. Y No, porque además entonces el efecto no es solo, pues obviamente no es solo emocional, sino que es físico, pero además de eso entonces estoy buscando emocionalmente, porque tengo bajita mi serotonina, algo que me haga sentir placer por un momento y que me haga sentir como felicidad y plenitud, pero luego tengo una cosa en la que no tengo regla y no hay un pito que diga ya estás llena para, entonces se vuelve como un hueco insaciable muy emocional, ¿no? Como que una así es, total. llena, triste, Sí, sí y triste. no. Lo que pasa es que también como que disociamos o separamos como la parte emocional de nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo está en desbalance, pero nuestra emoción también. Si nosotros no profundizamos en nosotros, en cuál es esa emoción que nos conecta en el periodo, por ejemplo, un abandono de un padre a temprana edad, por ejemplo, no llevarse bien con la mamá, que es toda esa parte del femenino, una recurrencia de parejas que no sean buenas, que eso también viene muy en relación con el tema del padre.
que esos pueden ser detonantes para que uno en cada ciclo de uno vuelva como esta falla, Repite. vuelve y repite ese mini trauma, como un estrés postraumático que se presenta premenstrualmente siempre. Total, y me haces acordarme de algo maravilloso que leí en un libro de Eckhart Tolle que se llama El poder de la hora. Y el poder de la hora habla en el capítulo, no sé si es entre el 10 y el 12, para que lo busquen, él habla del cuerpo del dolor. ¿Y qué pasa durante la menstruación? Que ese cuerpo del dolor prolifera, o sea, sale en nosotros y empieza a traernos todas esas imágenes de nuestra infancia y de todo ese dolor que llevamos, no solamente el nuestro, sino el de nuestras mujeres de ancestrales, ¿sí? De todo nuestro linaje también se trae en ese momento. Entonces, si tú ya eres consciente, que para mí eso es lo que más me ha ayudado, el ser consciente de que voy a estar tranquila, que tengo que meditar un poco más, quizás no dejo de hacer ejercicio porque el ejercicio me ayuda, pero obviamente no voy a hacer el ejercicio que puedo hacer en el momento de la ovulación, que es mucho más fuerte. Entonces, en ese momento busco estar más sosegada y lograr, y también entender que la gente no me lo tiene que pagar, por ejemplo, mi esposo o mis hijos o las personas que estén a mi alrededor, sino que si yo estoy tranquila conmigo y estoy haciendo ese proceso, pues voy a expresarlo de esa misma manera, ¿sí? Y Eso de no tener que cobrárselo a otro, porque sí también se vuelve como algo, un paradigma de pronto como de la cultura, de que entonces me tienes que aguantar porque estoy regluda. sí, Que no, para nada, o sea, el momento de la conciencia, de la autoconciencia, me parece lindo eso. Me gusta que menciones porque yo precisamente me llegó el primer día, el viernes, el día de la luna nueva, uh-huh. 3 días antes, Mira, hice un curso de meditación preciso porque quería como siempre agregarle algo a mi práctica, ¿no? Porque a veces mi práctica es, pues obviamente, es meditativa, es solitaria, es a las 5 de la mañana, pero este era un curso de 1 hora, martes, miércoles y jueves, de meditar de 7 a 8 de la mañana en un grupo. Ahí conectados por Zoom, así sentados, pero fue tan bonito porque fue diferente, fue con otras técnicas que yo no suelo usar en mi meditación normal, entonces es divertido que otra persona te guíe a veces, ¿no? Y que a mí a veces rara vez me pasa eso porque me pongo yo a guiar a otros. Y entonces hice martes, miércoles y jueves en mi premenstrualidad y me llegó el jueves en la noche, pues, y la luna nueva fue el viernes. Entonces fue bonito, la verdad, sabes que creo que hasta mi esposo me mencionó algo como de que la energía estaba diferente, sobre todo como en todos estos cambios que sabes que hemos tenido. Pienso que uno fue mucho menos doloroso en mi menstruación. Siento que fue más corta, a veces se extiende como hasta el quinto día y hoy ya no, hoy es lunes, ¿verdad? Así wow. que 4 días, hoy ya está prácticamente ya acabándose. Entonces también empieza a notar uno como cuando el ser está como en paz y hay cierta tranquilidad también, especialmente con los cólicos, porque yo sí suelo tener un primer y segundo día muy teso y esta vez fue el primer día molesto, pero no de esos que yo me toco la espalda, que siento que me toca quedarme en cama inútil 2 días, no fue así para nada. Entonces veo que también como sí, la emoción, ¿no? Cuando uno está bien emocionalmente, cuando uno hace esa introspección, cuando uno trae conciencia a los procesos, el cuerpo también se abre como a A la mostrarte otras. intuición. Sí, qué lindo, súper. Bueno, entonces, dentro de todo esto, comer bien en la etapa premenstrual y menstrual es súper importante. Los vegetales son vitales en esta etapa, pero preferamos vegetales que sean cocidos, ¿sí? Entonces podemos hacerlos sofritos, por ejemplo, o al horno, los podemos hacer en aceite de coco, en mantequilla ghee, y luego ya cuando estén terminados les podemos poner aceite de oliva que sea un poquito más oleoso las comidas y eso nos va como a calentar nuestro cuerpo y a dar también esas vitaminas que necesitamos en esta etapa del periodo menstrual, ¿sí? Las frutas, es bueno comer frutas pero de bajo índice glicémico en el caso de tener, pues, por ejemplo, cólicos menstruales. Y también estas frutas de bajo índice glicémico me refiero a, por ejemplo, los arándanos, las fresas, la gras, por ejemplo, la manzana verde. Son frutas que tienen muy poquita concentración de azúcar y van a hacer que no se te dispare esa glicemia o el azúcar de la sangre durante este momento y no vas a tener tanta necesidad de comer azúcar, ¿sí? Cuando nosotros comemos azúcar durante el periodo o en la etapa premenstrual, que es la que más nos genera ese deseo, se generan unas sustancias en nuestro cuerpo, que es el ácido araquidónico y otras sustancias inflamatorias,
y es la que nos va a hacer sentir con sobrepeso, inflamadas, hinchadas, y es por la forma de comer, ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos pasar un periodo como invictas de azúcar, y yo sé que es difícil por ese deseo tan grande que uno tiene, pero al siguiente periodo vas a ver el resultado y cada vez lo vas a querer hacer, hasta que llegue un momento en que no te pide azúcar el cuerpo en esa etapa tan importante. Ay, que no. Bueno. Y algo, perdón, te estaba preguntando sobre por qué lo de los vegetales cocidos y si hay algunos, bueno, dijiste algo como de que era calientito como para el cuerpo, pero además de Sí, eso, ¿hay algunos vegetales o hay algunos colores por los cuales nos deberíamos inclinar? pues principalmente los verdes, que son los que más complejo B nos dan, que son todos los, por ejemplo, brócoli, coliflor, acelga, espinaca, el zucchini también nos proporciona todas estas vitaminas. Y podemos introducir algo adicional como algo de cereales, por ejemplo, arroz integral, podemos comer papa dulce, que sean muy poquitas cantidades, porque si tenemos una resistencia a la insulina, pues también va a hacer que se active de nuevo pues como esa hiperglicemia o aumento pues del azúcar. Entonces buscamos eso. Obviamente la proteína, ya seas tú vegetariana, vegana o carnívora, la proteína es súper importante y preparar estofados, sopas, esto es lo que mejor te va a caer en este periodo. Haz de cuenta que es como, desde la Ayurveda hablamos como si fuera un periodo muy frío y necesitamos como ese calor para poder estar como en esa introyección y facilitar todos esos procesos cerebrales que estamos teniendo. Yo aquí no estoy hablando ni de medicina funcional, ni de Ayurveda, sino como de una mezcla de cosas que yo he puesto ya en mi vida. O sea, lo hablo como paciente, que soy mi primera paciente, y lo hablo como médica también. Entonces, aquí introduzco como varias ciencias. Divino, pero entonces te cuento para que me digas como si entonces voy por buen camino. Yo he estado haciendo cremitas en la noche de auyama, espárragos, champiñones y cremita de tomate. ¿Está bien? Ok. Pues yo te recomiendo que nos vayamos más hacia lo verde. Hacia los verdes. ¿Sí? Pues ya en tu caso y conociéndote un poco más, porque todos estos, por ejemplo, los espárragos, también todo lo que tenga más color es lo que va a aumentar más la glicemia. Entonces yo prefiero que sea una sopita de espinaca, de brócoli, de coliflor, y en las ensaladas va más como en el desayuno o en el almuerzo, que tenemos la insulina funcionando mucho más pues de forma adecuada, sí podemos introducir ese tipo de alimentos. Perfecto, perfecto. Ay, ¿Vale? qué bueno que lo pregunté. Listo. Bien, entonces. Listo. Entonces, digamos, como estamos con las hormonas ya bajitas, entonces el deseo sexual va a estar disminuido, aunque puede estar alto en algunas mujeres. Y ya es decisión de cada una si tiene relaciones o no durante la etapa del periodo. Quiero decir que no hay ninguna contraindicación para tenerla, que ya es desde el pudor de cada una si lo quiera tener o no. Lo que sí recomiendo es que utilicemos algo de lubricante, porque la vagina va a estar mucho más seca en este periodo. Entonces, lubricantes como el aceite de coco, el aceite de ajonjolí, el aceite de oliva, son perfectos para ese momento. Buenísimo. Ok, Bueno, perfecto. entonces nos vamos hacia la etapa ya pues todo esta fase del periodo incluye también la fase folicular, que es esa preparación para el momento de la ovulación. ¿Qué quiere decir? Que nos estamos preparando para crear, nos estamos preparando para dar vida, porque se supone que en la ovulación, pues obviamente vamos a tener relaciones y se va a fecundar ese óvulo que va a empezar a salir. Entonces, unas veces pasa y otras veces no. Entonces, en ese camino, ahí nos va a empezar a aumentar las hormonas y van a empezar a subir las hormonas cerebrales, que es la LH y la FSH, luteinizante y folículo estimulante, y ellas van a hacer que se aumenten los estrógenos y la progesterona. Y obviamente la testosterona. ¿Para qué? Para que tengamos muy buen deseo sexual en ese momento. Entonces nos llega esa etapa de ovulación cuando nuestro cerebro va a empezar a activarse también. ¿Y cuál es el que se activa? El del lado izquierdo, o sea, nuestro cerebro izquierdo, el hemisferio, que es el de la facilidad verbal y el del raciocinio. Y se va a empezar como a apagar el otro cerebro porque ese es el de la parte visual. Entonces, este es un momento para crear, para analizar, pero como en torno a la creación, ¿sí?
Y seguramente no podremos leer mapas, ni crear, pues ni profundizar pues como en grandes proyectos, sino hacerlos. Ese es el momento de hacerlos, ¿sí? De crear, de generar vida a muchas de las cosas. ¿Qué? Manos a la obra, o sea, ya Sí, la ahí planeación. manos a la obra. Tenemos la energía full, la energía vital. Y tenemos algo que me encanta y es ver cuando una mujer está ovulando cómo se siente y se siente hermosa, porque todas sus feromonas están en la máxima expresión gracias a estas hormonas maravillosas. Entonces, ahí vamos a empezar a entender que cuáles son nuestras emociones. Nuestras emociones es querer compartir, es hacer amigos, es la parte social, es salir a fiestas, lo que no quisimos hacer en el periodo. Si a ti te llaman para fiesta en el periodo, tú no vas a querer salir. Mientras que en la ovulación, obviamente vas a querer hacer la super fiesta y todo el mundo me cae súper bien y me encanta todo el mundo. Pues así no tenga pues una relación ya amorosa con esa persona. Entonces, aprovechemos para conocer gente, para salir, para rumbear, si es el momento de rumbear o de pasar súper bueno. Tenemos, como tenemos la energía vital full en esa etapa, entonces ahí sí vamos a hacer ejercicio. Entonces recomiendo CrossFit, ejercicio por intervalos, salir a trotar, salir a correr. Todo esto va a ser un ejercicio maravilloso para este momento porque estamos full de energía, ¿sí? Entonces también es el momento. ¿Qué? ¿Qué dijiste, Ale? Que sudar, pueda sudar. Claro, sudar, desintoxicarnos, todo. Y entonces viene la etapa de la alimentación. Y aquí hay una buena noticia y es porque en esta etapa podemos comer más cosas. Podemos comer ensaladas crudas, podemos comer ese dulcecito que queríamos comernos y que no es bueno en la etapa premenstrual ni menstrual. Y resistimos muchas más cosas. Por ejemplo, esas sopas que estás diciendo serían ricas para ese momento o algunas otras más frescas porque tenemos un poco más de calor debido a todas estas hormonas. Y el deseo sexual va a estar en todo su furor, queremos estar con nuestras parejas y es una etapa en que ni siquiera tenemos que usar nada de lubricantes porque la vagina está completamente lubricada. Entonces es un periodo, a mí me parece maravilloso. Ok, genial, genial, perfecto. Vamos entonces a la etapa premenstrual, que en la etapa premenstrual este es súper importante porque nos tenemos que preparar para ese momento de la menstruación. ¿Y qué hacemos entonces en ese momento? En ese momento nuestro cerebro derecho va a estar mucho más activo. ¿Cómo así? El cerebro de las emociones y el cerebro de la intuición. Ahí es cuando afloran casi siempre los problemas que tenemos o en la pareja o en la casa o afloran esa conexión con esos antepasados y salen todos esos problemas también, antecitos de que nos llegue el periodo. Entonces, ahí empieza como el momento de la introyección. Empiezan a bajar esas hormonas, pero la progesterona se queda activa. ¿Para qué? Para proliferar o, no sé si me entienden, proliferar, como crecer, hacer crecer ese endometrio. Y ese endometrio o el útero empieza a crecer como su tejido interno y eso es lo que va a hacer la menstruación en el momento en que se presente. En la parte de las emociones, lo más recomendable es hacer como rutinas, porque ahí no vas a querer pensar ni analizar profundamente, sino como estar también como muy sosegada y tranquila. Y es súper importante que entender que esta etapa también se parece al periodo de la menopausia y que nos debemos también cuidar mucho y lo principal es aceptarla. Porque ¿qué pasa cuando nosotros no aceptamos esa fase premenstrual, que es cuando aflora toda esa información y esa sabiduría que nos llega a nuestro pensamiento? Y es básicamente entender que hacemos síndrome premenstrual. Es decir, el síndrome premenstrual aparece es cuando nosotros no tenemos como esa aceptación de nuestro periodo, ¿sí? ¿Vas comprendiendo eso? Sí, Entonces, cuando nosotros entendemos esa etapa de ese periodo premenstrual, que es cuando yo les decía lo de mi esposo, cuando empecé a comprender qué me pasaba en el premenstrual, en la etapa premenstrual y en la menstruación, también
entendí que el síndrome premenstrual no se tenía que presentar. Entonces, primero, empezaba a comer mejor. Entonces, se me iba a disminuir esa inflamación. Y segundo, entendía que estaba en una etapa de estar sosegada, de estar tranquila y de estar más como en mí misma. Y buscando también qué es eso que me desbordaba, por ejemplo, de comer algunos dulces o de comer comida mucho más tipo carbohidrato, ¿cierto? Entonces, cuando uno comprende eso, cuando cada una de nosotras como mujeres nos empoderamos y comprendemos ese periodo premenstrual, no se tiene que presentar el síndrome premenstrual, ¿sí? Bueno, ¿qué comer en ese periodo? Hay cosas muy importantes. Por ejemplo, el gluten, el azúcar y los lácteos son fundamentales no consumirlos en esa etapa. Mira que yo no los he hablado en otra etapa. Todo esto ¿Sí? crea inflamación en el cuerpo que yo a veces Claro, como que no crea sé inflamación. que el gluten sea malo para los celíacos, sino que en general va a crear inflamación en cualquier cuerpo. Sí, lo que pasa es que el gluten, ya desde la medicina funcional, sí nos dicen que aunque no seamos celíacos, la mayoría de las personas tienen algo de sensibilidad a él. Cuando hablamos de gluten, es una proteína que se encuentra en el trigo, en el centeno y en la cebada, y muchas veces en la avena por reacción cruzada. Y eso mismo pasa también con el maíz, ¿sí? Se produce la misma reacción, el maíz de nuestra arepita. Entonces, en ese periodo es mejor no consumirla y estar mucho más enfocada en vegetales, en buenas proteínas, principalmente proteínas como el pescado, el salmón, los pescados pequeñitos como las sardinas, o si tenemos acceso a pescados que sean como plateados, que tienen más cantidad de omega 3. Incluso si podemos tomar omega 3, pero un omega 3 que sea limpio y que sea certificado, pues que sea completamente limpio de mercurio, sería fundamental en este periodo en el que nosotros nos inflamamos mucho más fácil. También podemos comer algo de carbohidratos, por ejemplo, como plátano verde, como arroz integral, como papa dulce, podemos comer quinoa en muy poquita cantidad. Si tienes una resistencia a la insulina, yo te recomiendo que nos vamos sin esos carbohidratos al principio, mientras vamos sanando el síndrome premenstrual o si tienes endometriosis o ovarios poliquísticos. ¿Sí? Entonces, Básicamente, un gran plato de verduras y ensalada y sí. Y podríamos comer algo de frutas, si nos apetece, frutas de bajo índice glicémico también, ¿sí? Pero sí tener muy claro que los lácteos en esa etapa, el azúcar, o sea, todos los postres y también el gluten inflaman muchísimo en esa etapa. Entonces, lo ideal es evitar su consumo. Si estás muy inflamada, si a ti no te pasa absolutamente nada, si sabes que tu periodo menstrual es completamente normal, tus hormonas deben estar muy equilibradas. Y hablo de hormonas tanto las femeninas como las del metabolismo, que son la insulina y en ese caso la grelina, la leptina y muchas otras que se activan. Entonces, si estás desequilibrada en esa parte metabólica, sí es súper importante no consumirla. Yo sé que me van a decir, y seguramente también a ti te van a decir, que no es bueno, que es muy difícil como contrarrestar ese deseo de azúcar. ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, tomar algunas bebidas. Bebidas como la canela, podemos tomar 3 bebidas al día de canela, o también está una bebida que es la de eneldo. ¿Y nunca cómo se...? Dime. he probado agüita de eneldo, así como hago la agüita de canela, hago agüita de Agüita de eneldo es fuerte, pero tiene ácido, eh, ay, se me olvida, eh, mefenámico, que lo que ayuda es a desinflamar. Es como si me tomara una pastilla. Yo me acuerdo anteriormente que había una pastilla que se llamaba Postan y que era solamente de este ácido. Sí, eso pues ya lo sacaron pues del mercado y por eso puedo hablar de ella pues como marca porque ya no está en el mercado, pero ayudaba mucho a desinflamar y el eneldo tiene mucho de este contenido de ácido y se puede tomar. ¿Cómo se prepara? Para el día se prepara 1 litro de agua y lo que cojas con estos 3 dedos lo vas a poner una vez esté en ebullición el agua, o sea que ya esté en su esté hirviendo y lo dejas servir otros 5 minuticos más y ya puedes dejarlo reposar y vas tomando durante el día, puede ser frío o calientico. El eneldo entonces te da eso, igual que la canela, también es una muy buena bebida para este momento.
Me gustaría también hablar, en este momento pues la parte sexual está activa porque todavía tenemos la testosterona alta, pero ya va a ir disminuyendo. Entonces podemos tener relaciones sexuales en este periodo y ahí también es importante la parte de la lubricación. O sea, no es, muchas veces pensamos como que todo el mundo es igual y que todo el mundo le va súper bien en la parte de la actividad sexual y que se siente cómodo, pero no nos ponemos a pensar que las hormonas también nos juegan como una parte importante en la lubricación, ¿sí? Y ahí hay que lubricar y ayudarnos en cada etapa de ese proceso. Cuando estamos en la ovulación no, pero en las otras etapas sí es importante. Además que con estos lubricantes naturales que estás recomendando, lo que está en la cocina se pasa para el cuarto. Total. Es que tú puedes tener un frasquito pues aparte. Sí. Coco de ajonjolí, ¿o cuál fue el otro que recomendaste? La canela, pero de aceites está el aceite de coco, de ajonjolí y de oliva, Ay, de oliva también, imagínate. Entonces con eso sí, no, no hay cualquiera de excusa. los tres. Hay que Obviamente también comprar. busca, pues para mí me parece el de coco, me parece porque tiene, pues tiene un olor rico, puedes usar también los aceites esenciales que a ti y a mí nos encantan, entonces se le puede poner también aceites esenciales que no te irriten, ¿sí? Y que tengan un olor rico y que también favorezcan pues como esa hidratación o lubricación que se necesita. Es Ay, fundamental en esta etapa, además de la parte de la alimentación, prepararnos con la hidratación. Este es un requerimiento muy importante porque nuestro cuerpo necesita mucha más agua que en las otras etapas del ciclo. Entonces, tomarse al menos 500 centímetros de agua adicional diaria es fundamental. Y principalmente unos 3 o 4 días antes del periodo de que te llegue, que tú ya sabes pues cuándo te va a llegar. ok, Listo. mira. Mira, con la parte de la alimentación, que era una de las cosas que más te motivaban como a hacer esta charla, es también algo que se llama el ciclaje de semillas, ¿cierto? El seed cycling. Es súper importante entender que las semillas tienen unas sustancias súper poderosas para regular los estrógenos y también la progesterona. Entonces podemos iniciar comiendo semillas de calabaza y semillas de linaza en la primera etapa del periodo. O sea, desde el día en que me llega el periodo hasta el día 14, más o menos, del mes, yo puedo empezar a comer estas dos semillas. ¿Cómo de las otras? No, porque estamos haciendo ya como un tratamiento para regular el síndrome premenstrual o si estoy en un proceso de mejoramiento de mi fertilidad o tengo endometriosis o acabé de dejar las pastillas, porque cuando dejo las pastillas se me va a hacer un rebote también. Entonces puedo tener, entonces como linaza, una cucharada diaria y semillas de calabaza, ¿sí? Ambas tienen lignanos, que son unas sustancias que son como si fueran hormonas, como fitohormonas, hormonas de las mismas plantas, y me van a ayudar a regular los estrógenos y la progesterona. Y también las semillas de calabaza tienen zinc, que van a ayudar también con todo ese proceso de estar más desinflamada, de tener una mejor digestión y me van a ayudar a tener también un estado de ánimo muy equilibrado. Ok, ¿cómo, Eh, por ejemplo, la de linaza, cómo le... Mira, las dos las puedes juntar y se pueden hacer tipo granola, se puede hacer en un batido que te queda delicioso, se las puedes poner a la ensalada, entonces puede ser muy fácil. Lo importante es que comas entre 1 a 2 cucharadas diarias entre el día 1 y el día 14 del ciclo, ¿sí? A partir del día 14, o sea, a partir del día 15, vamos a cambiar esas semillas y vamos a comer semillas de girasol y semillas de ajonjolí, que también tienen lignanos y tienen zinc y además de eso tienen manganeso y magnesio que nos van a ayudar como a relajar el útero para el momento en que nos llegue el periodo, para que nos sintamos mucho más cómodas y no tengamos síndrome premenstrual o dolores durante la menstruación. ¿Cuántas cucharadas de la ajonjolí y de las semillas de girasol? 1 a 2 cucharadas diarias de la misma manera. Mira que se pueden poner en cualquiera del jugo de la mañana o desayunar con un batido bien Escucharlas, delicioso. transformarlas por meterlas en una licuadora no pierden sus propiedades. No, no les pasa nada desde que no las calentemos,
¿sí? Que muchas personas piden activar, pero en este caso se recomienda no activarlas, sino tenerlas de una forma completamente natural y el proceso en la licuadora no les va a hacer absolutamente nada. Ah, bueno, perfecto. Y la otra, Esto, otra parte es o sea, que lo has dicho desde los animales, pero lo pregunto como desde los frascos, la ujú, suplementación en estas etapas con que deberíamos suplementarnos con. sí. Espérame, yo termino una cosa de este ciclaje de semillas porque las personas piensan que las cosas son como maravillosas, sí, que yo las empiezo a hacer este mes y que ya el otro mes lo voy a tener y que no voy a, que ya se me va a mejorar la endometriosis, los ovarios poliquísticos, absolutamente todo. Y así no es. Yo tengo que mejorar mi alimentación y comer más natural, tengo que hacer ejercicio y además de eso complemento con este ciclaje de semillas. Es importante entender que esto viene a tener, muchos pacientes dicen que al mes tienen cambios en su próximo periodo, pero hay otras que se pueden demorar hasta 3 o 4 meses. Entonces se propone hacer un periodo de 6 meses de comer estas semillas de esta forma y vas a tener estos cambios. Igual me parece lindo dentro de todo el descubrir, por ejemplo, que para las personas que de verdad ni siquiera identifican una fase lunar en su proceso, ni siquiera tienen claro cuánto tiempo les dura su periodo, o sea, como cuando las personas están bien desconectadas de ello, es un proceso bonito igual como el journaling, ¿no? Escribir hoy estoy triste y coincide con el día 3, hoy estoy súper activa, coincide con el día 8, hoy estoy muy sexual, tengo la libido súper alta, hoy estoy completamente apática. Entonces me parece como chévere también cuando uno va mirando hacia atrás en su diario, empezar uno a reconocer como, sí, mira esto, 3 días antes, o pues lo pasa mucho, y yo creo que pasa mucho con las parejas, que las parejas saben más que uno. Que las parejas saben que cuando uno está no sé qué, dice, ay, debe ser que ya le va a llegar, oye, ay, debe ser que no sé qué, porque ellos mismos a Sí. veces observan más las cosas que uno desde adentro no lo hace, pero a mí me parece muy lindo que si están, que quienes están escuchando estén interesadas en esto, pues no solo desde la parte de por lo menos identificar la luna y cuáles son sus fases, y luego mirar mis fases, cómo están alineadas con las de la luna y qué beneficios tendría yo alinearme con el ciclo lunar, digamos, desde una luna nueva como el novilunio completo, sino que Así es. después de, como tú dices, como que en este fue el día que empecé mi experimento con la linaza. En este día fue que experimenté con estas frutas y cómo me sentí, y en efecto si mis antojos de dulce se bajaron cuando juiciosa me dije, me voy a comer una manzanita picada con un kiwi, o unas fresitas, o una no sé qué. Entonces como esa documentación me parece como muy interesante para uno ir haciendo su autoestudio, como dices tú, y de pronto correr con la suerte de ver resultados a los 30 días, pero si no, Sí. paulatinamente cómo se transforma esto en una cosa de 3 a 6 meses también como muy bonito. Y además aprovechando que estamos ya como entrando a junio, o sea, está perfecto para hacer un autoestudio de junio a diciembre. Súper, sí. Y me encanta porque yo soy doña libreta. A mí me encantan las libreticas para escribir en cualquier momento. Saco mi libretica y expreso ahí qué siento. Y me ha ayudado mucho a identificarme en ese proceso. Y algo que me encanta y es que cuando yo soy como bondadosa conmigo misma, a mi alrededor va generando también como esa bondad también conmigo. Entonces mi esposo ya sabe que estoy en una fase, por ejemplo, premenstrual, entonces sabe que estoy como más sosegada, que quizás no quiero hablar tanto, que estoy más tranquila, entonces como que me deja en mi propio espacio, sea leyendo, escribiendo, estudiando, lo que quiero hacer, pero ya me entiende porque yo ya me entiendo. Sí, hay que poner el ejemplo, eso me parece bonito, hay que poner el ejemplo, porque a veces también inclusive siento que hasta en la práctica meditativa hay personas que a veces me preguntan que si mi meditación siempre es igual, y como acabo de comentar con el tema de la meditación que hice antes de que me llegara esta semana pasada, martes, miércoles y jueves, también sin la conciencia, en un comienzo, sin la conciencia de haber alineado esto con mi ciclo, pero sí notaba que había días que mi meditación era muy meta, o sea, muy mandarle amor al resto del mundo, y había días que la meditación era yo y en mis cosas, y yo, como dices tú, en mi relación con mi mamá, mi relación con mi papá, y por qué le contesto así. Entonces, como cuando esas meditaciones que empiezan con una lora mental, con una regañadera, y por Sí, o a veces no entraba en el estado meditativo, sino que me quedaba, era una sentada de 20 minutos echándome lora. Que yo le digo a la gente, eso también me pasa, o sea, no vayan a creer que porque uno tenga una práctica de 10 años o de lo que sea que la persona lleve, no significa
que siempre meditar sea una cosa que uno lo eleva en el cielo y que uno se siente magnífico. Hay unas meditaciones tristísimas, hay unas meditaciones que te encaran con cosas que has enterrado debajo del tapete y que no has querido ver y de repente ese día se te presentan y que uno dice, pero ¿de dónde salió esto y por qué está pasando? Entonces me parece lindo también como esa observación de que tu meditación también puede ir como con tu ofrenda, como por decir, hoy te vas a ofrecer a ti mucho amor y a ti muchas rosas y a ti muchos frutos, o hay días que se los ofreces a tu deidad favorita o a tu Dios, o hay días que se lo ofreces a la humanidad entera y eres como, soy puro amor y se lo parto a todo el mundo. Parto por donde sea, Que es cuando estás ovulando. es cuando estás ovulando, que es Sí. si quieres bailar como en un musical, pero exacto, sí, lo veo como muy película en ese sentido de uno poder decir cuando estoy con la cara así y no quiero meditar, no quiero hacer un carajo. Mucha gente me preguntaba, por ejemplo, durante la enfermedad ahorita que me dio ese coronavirus, que si la meditación había sido mi herramienta más, no medité un solo día. Yo estuve No, los no 14 querías. días morirme, ¿no? Gio me preguntó, como ya me ido desesperada como el día 10, y él mismo me dijo, pero ¿por qué? Ah, porque estaba llorando, porque me dio ataque de miedo, me dio un Ajá. ataque voy a hacer, yo porque fui a Madrid, porque estuve en Marruecos, cogí este virus y ahora mi hijo se va a quedar sin mamá y yo me voy a morir. Y entonces me dio una chilladera ese día que él me decía, pero cálmate, ¿por qué no meditas? Y me acuerdo que lo miré a los ojos y le dije, porque ya yo no me siento conectada con eso, siento que yo no creo en eso, no creo en nada, como que eso no sirve para nada. Claro, el día, creo que fue el día después de que me mejoré, o sea, el día que ya me pude bañar y me pude parar, enseguida lo primero fue 5 de la mañana, prende esa vela y uy, como que mi práctica me hacía una falta, pero durante esos días, Volviste a creer. sí, exacto, volví a creer que no era mi medicina, o sea, no la quería, no la necesitaba, no Sí. sabía. Yo no quería moverme, yo solo quería estar en esa cama así, o sea, él me alimentaba, yo me tomaba las pastillas y otra vez caía y dormía, yo no sé cuántas horas, yo nunca me había dormido tanto en mi vida. Entonces, como esa autocomprensión, ese no ser uno a veces tan duro en uno mismo, que todo esto que nos enseña de los ciclos también, va uno siendo más compasivo para poder pedirle al otro que sea más compasivo. Sí, pero primero tiene que funcionar contigo. Es que si tú no eres compasiva contigo misma, no va a funcionar con los demás y principalmente con tu pareja si vives con ella. Sí, además, en esta convivencia además requete forzada que estamos teniendo. Total. Ah, no, en este momento más. Más porque yo también digo, uff, claro, él se iba todos los días, pues nosotros por ejemplo, trabajamos juntos, Sí, pero, pero él por lo menos se iba todas las mañanas al gimnasio y ese momento del gimnasio era mi momento de meditación y yoga en la casa por lo general, o sea, el nene se iba para el colegio, ¿tá? Y ahora no existen esos espacios como tan marcados y hay que buscarlos más como, regálame una horita en el cuarto, o sea, no va a quedar en el cuarto una horita, tú encárgate, yo necesito esta hora para poder enfocarme, sea trabajar, sea meditar, sea como que necesito estar entre las cobijas. Hoy no quise salir de las cobijas, por ejemplo, hasta tardecito. Yo suelo a las 6 necesito sí. estar arriba y pues ese cuarto de mi de mi periodo, claro, me desperté y tenía Salvatore encima y fue como que le dije, Sao, no sé, pero quédate aquí conmigo, pero mamá no va a salir de la cama en este momento porque no lo sentía así. Y ya Pero te después diste el permiso. exacto, como darnos el permiso porque siento que no solo mito, sino sistema que creamos de que ahora de 9 a 5 debemos ser productivas durante 30 días, durante 365 días. ¿Quién es la misma persona de 9 a 5? Nadie es nadie. O sea, yo soy No. una persona a las 9 de la mañana y a las 12 del día otra persona y a las 5 de la tarde soy otra bruja y pues lo que tengo a las 9 de la mañana a las 5 de la tarde ya no es. O sea, ya, pero, ay, Alex, me dijiste esta mañana. Sí, Pablo, siento, ya no es, ya no opino lo mismo, o sea, soy otra mujer. Entonces, eso me parece importante también permitirse uno oscilar durante el día y ya cuando la atención también se enfoca más, por ejemplo, a esa luna y cómo los ciclos de la luna ya pasando por el zodiaco, que también es algo bonito que me ha parecido que ya cuando veo que va pasando por Géminis, que va pasando por Cáncer, ya voy entendiendo en mí como que soy luna Virgo, cómo eso también va rotando. Y porque a veces me fijo en la aplicación en el celular de la luna en que está hoy y me doy cuenta que la luna está en tal y digo, estos días a mí me provoca no hablar, o estos días a mí me provoca eso también me parece como una inteligencia que es tan natural, pero que no la sabemos. Total, y que todos los días la vamos a aprender y, y a motivarnos realmente como a hacer esa introyección y a sanar esa mujer que tenemos adentro, que esa mujer viene desde nuestra niña interior. Y ese momento premenstrual y menstrual es el momento más propicio para sanar esa niña y esa mujer Tengo y una, permitirnos tantas cosas. tengo una pregunta como mamá. Me dicen Sí,
cosas. Se me ocurrió pensar en una mamá que tiene a su hija premenstrual en el sentido de que todavía no se ha desarrollado, por ejemplo, y si Sí, uno, no, sí, porque pues todas las fuerzas terrestres que tenemos agua adentro, pues somos afectadas por la luna. Igual antes de su ciclo menstrual, pues las niñas también deben manifestar bastante todos estos cambios. Entonces era preguntarte como de pronto una mamá cómo podría enseñarle esto a su hija antes de que llegue el periodo y luego acompañarla durante su periodo a aprender, bueno, ahora ven y te muestro estos ciclos nuevos que vienen en tu vida de mujer, digamos. Y luego pensé también en mí, en los hombres, ¿qué? ¿Los hombres qué no les pasa? O sea, todos los hombres, claro, todos tienen, solamente que no tienen unos ciclos tan marcados. los observadores Pisces con ascendente Pisces, y él tiene unos comportamientos con la luna que ya hasta mi papá se enteró, o sea, ya hasta mi papá me dijo, la luna, ¿cómo está? Que tu hijo está, y yo dije, ¿qué te está haciendo? Porque estuve en Santa Marta con ellos tanto tiempo, Wow. y tiene una cosa cuando la luna está llena, que yo le dije, sí, irritable, se pone muy sensible cuando la luna está llena, no se le puede decir nada. Entonces, eso también como en esa crianza de los ciclos con los hombres, también cómo funcionaría. Es igual, pues es igual, solamente que culturalmente si culturalmente no nos permitimos mirarnos a nosotros, pues imagínate los hombres como han sido como ese ícono de fortaleza, los guerreros, todo. Entonces no se permite estudiar como eso. A los hombres les pasa de la misma manera, ellos también tienen ciclos hormonales, obviamente no tan marcados como los de nosotros. Nosotros tenemos como también como ese privilegio, ¿sí me entiendes? Porque tener pues como la parte de la ovulación, de generar vida, aunque ellos también generan vida y aportan ese 50%, que eso es súper importante. Pero todos estos cambios hormonales son mucho más notorios en nosotros y evalúa también el deseo sexual en ellos. Ellos no siempre tienen el mismo deseo sexual, es también cíclico, igual, y hay que estudiarlos más a profundidad. Chévere, me parece como un tema interesante eso de poder ir como llevando ese, pues por ejemplo, se me ocurre con mi propio hijo, como ir llevándole ese diario de pronto, de observarlo, y por lo Súper, y menos, con tu esposo, ah, y con tu esposo también. sí, porque mi esposo lo noto mucho más, ¿cómo se dice eso? Como igual durante toda la cosa, él es muy igual. Hay días particulares que tendría que notarlo de hiperactividad y días de ¿cómo se dice? Como zone out. Hay días que él está como perdido en el espacio. Eh, Sí. lo noto mucho, que le hablo y él no me está escuchando, que está así, que se me pierde, se va. Entonces, esas son como dos etapas que habría que ver, porque nunca lo he observado lunáticamente dónde está ubicado, pero con Salvatore me parece que es mucho más evidente, pues por lo como es un niño y sus emociones son como Mm. a flor de piel y él te va diciendo lo que piensa, como lo piensa. Me parecería chévere de pronto porque no he hecho la tarea de hacerle el seguimiento a él y también ver a través de la alimentación, que estábamos hablando ahorita antes de que empezáramos a grabar, que te pregunté por la alimentación con los niños y cómo ayudar poco a poco a esto sobre todo de hacer cambios cuando ya ha empezado un hábito errado, por decirlo así, que es como que cuando lo cojo Sí. de que estuvo con los abuelos y uno, todo con los abuelos, se nota que estuvo comiendo no sé qué, entonces toca como volver a reentrenar. Entonces eso me parece lindo como de poder entonces decir para esta etapa, ¿qué tal si trabajamos con más estas verduras, no sé qué, o qué tal si trabajamos con estas manzanas, estas compotas, esto como dijiste, como otras formas de pronto veo si necesita este dulce o que necesita este confort y cómo le doy ese confort a través de una alimentación que para él sea como eso, como esta comida de casita, esta comida que me gusta, y me parece como lindo eso. Muy sabes lo que me estás diciendo y nos podemos complementar mucho porque tú sabes mucho más como el tema lunar. Yo apenas estoy como incursionando en esto porque como que se me ha despertado como ese deseo de aprender más y desde la parte médica, cómo nosotros fusionarnos en ese conocimiento me parece hermoso, súper bonito. Podríamos como pensar también en eso después. Y me Tú me parece preguntas, ayudar a padres también a que uno está haciendo estos cambios de conciencia en uno mismo, pero que no repitan sí. patrones que nuestros padres hicieron con nosotros, pues con nuestros hijos, sino aprender a incluirlos, como dices tú, que tus hijos ya, pues para ellos es normal cómo son las cosas en casa y que ya ellos mismos fuera de casa, pues pidan lo que saben que es para ellos saludable. Eso me parece una cosa interesante de hacer. Y me hablabas ahora de de cómo relacionarnos con nuestras hijas, por ejemplo, mujeres que estén en esa preadolescencia, y es básicamente hablando de todo esto de forma natural y acompañándolas mucho. Y en el momento en que llegue ese periodo, por ejemplo, compartir con esta chiquita
lo que pasa del periodo, si permite pues que se le pueda hablar de esto, porque hay muchas que también son más pudorosas pues en ese momento, pero por ejemplo regalarle unas flores o un libro bien bonito, algo, un diario, por ejemplo, que pueda empezar a hacer y empezar a compartir todo ese proceso. Cuando uno está en la misma casa y hay varias mujeres en la misma casa, nos volvemos como hermanas menstruales, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que casi todas, que pues, las mujeres vamos a menstruar casi que en el mismo momento. Sí, esa sincronizada es Se súper sincronizan. súper brujística, sí, sí, es verdad. Entonces también es como el momento de la euforia, todas eufóricas, y es el momento de estar bajitas, entonces todas están bajitas. Y analiza muy bien esa sincronía en casa. Pero claro, lindo que las actividades entonces también puedan surgir alrededor de eso, de que si tanto mamá como hija en ese momento están entrando en un periodo menstrual, entonces haya como más actividades de pintura, que vamos a hacer esto, que vamos a poner la sala, vamos a sacar pinturas y vamos a hacer tal cosa, o vamos a usar arcilla para tal cosa. Entonces qué chévere que como mamás también podamos nosotras organizar esas actividades, sobre todo, como digo yo, en este encierro que no sabe uno qué inventarse, que Sí, bacano incluir como esa surfeada que nos tenemos que pegar por todas las olas de emoción que pasamos en un día, que me he reído mucho con estos Instagrams y esto de mucha gente últimamente, que es como que 5 de la mañana, 3 de la tarde, ¡guau! 4 de la noche. Me da mucha risa porque claro, todos estamos en esto de enfrentar una cosa que jamás habíamos visto en la historia de la humanidad total. de esta manera. Este encierro global tiene que estar cambiando todo, ¿no? Energéticamente todo tiene que estar cambiando y yo siento que hasta nuestros alimentos, que hasta todo tiene que estar teniendo esta vibración diferente y qué bonito que creemos una relación tan como esta simbiosis que siempre hemos debido tener con la alimentación, pero que hemos relegado así sea a la persona del servicio doméstico o a los chefs de los restaurantes o Un a lo que sea, tercero. desentendido de lo que nos estamos nutriendo. Y eso a veces también, por ejemplo, yo grabé un videito que les voy a postar estos días en redes de cómo hemos dejado que otra gente piense por nosotros. O sea, ya yo no sé ni siquiera qué opinión tengo respecto a un tema, sino que me meto en Instagram y veo que Alexandra dice esto y veo que Paula dice esto y es como, estoy de acuerdo con Alexandra, pero nunca me di el tiempo para yo misma pensar ¿Yo qué qué opino. pienso? Exacto, sino que es todo, es impresionante que nos hemos vuelto hasta flojos para razonar, porque entonces cuando tú vas y le presentas un argumento a alguien, la persona se cae porque no tiene los argumentos, porque simplemente fue como que se copió algo que escuchó que le sonó, y eso me parece que está terrible en términos de pensamiento crítico y que todavía tengo entendido que el índice de lecturabilidad en Colombia, pues que la gente se lee como un libro al año. Eso está súper mal, que estemos tan mal en la lectura, yo pienso que es una crisis en eso, entonces me parece lindo que esto que nos invitas a observar también se vuelva esa observación de cómo yo digiero no solo los alimentos, sino cómo digiero mi sexualidad, cómo digiero mis relaciones, cómo digiero el televisor prendido con noticias todo el día o este tipo de cosas. Que también es alimento, ¿vale? Porque Pero exacto, mis compañeros, ¿verdad? Mis amigos, lo que me dicen sí. mis... Y es también porque también no solamente nos alimentamos de la comida, nos alimentamos de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que oímos, de lo que le introducimos a la boca, de lo que ponemos en nuestra piel. Entonces, también nos tenemos que fijar realmente de qué estamos nutriendo nuestra vida y de qué estamos nutriendo nuestro ser. Me gusta eso, para que cada ciclo de verdad podamos como crear armónicamente, que sea, inclusive en este momento los espacios, o sea, cómo se ve tu escritorio, cómo se ve tu oficina en casa, que no se vea como cualquier mesa que cogiste y pusiste, sino que crees un espacio, ¿verdad? Como que creemos un entorno que nos nutra. Y que aprovechemos el momento de la menstruación para organizar, porque ese es el momento en que, como tenemos nuestros cerebros integrados, pues vamos a poder organizar de la mejor manera. Le vamos a poner creatividad y belleza a lo que hagamos y le vamos a crear también como esa parte de racionalidad y de análisis. Entonces, aprovechar ese momento es súper importante. Yo a veces me encuentro como organizando mi closet y yo, claro, ya sé por qué estoy organizando el closet. Sí, entonces como que cada vez va sucediendo eso y es darte cuenta, yo creo que es a partir de la conciencia, donde uno aprende a empoderarse como mujer y aprovechar cada etapa. He estado leyendo un poco más de esto y encuentro que algunas mujeres también esperan como para presentar un proyecto en el momento de la ovulación o para crear el proyecto en ese momento
y para analizar proyectos, por ejemplo, si eres un gerente de proyectos, por ejemplo, analizarlo como en esa etapa del periodo. Entonces ya empiezas a organizar tu vida de acuerdo a las fases de tu ciclo y a sacar el mejor provecho de esto. Claro, es una inteligencia cósmica que simplemente nosotros Total, nos damos de ella, porque así de es. verdad que pasa así, ¿no? O sea, las aves migran cuando migran, las ballenas migran cuando migran, nosotros somos los únicos que vamos en contra de la corriente a veces, Sí. nos engañamos en contra de la corriente que nos haya salido mal, cuando simplemente pues no era el momento para X o Y cosa. Bueno, no te quiero dejar ir sin preguntarte por lo de los suplementos, porque me Sí, parece eso te iba a decir. Mira, casi siempre nos podemos como suplementar. Durante la ovulación podemos tomar vitaminas y minerales, que es muy importante porque nos van a dar como esa fortaleza durante ese periodo. Y antes de que nos llegue el periodo, o sea, una semana antes de la menstruación, podemos empezar a tomar complejo B o vitamina B12 que hace parte del complejo B y hierro si tengo la ferritina muy bajita. Podría hacer exámenes de laboratorio y corroborar todo esto con mi médico de cabecera, pero lo ideal es que en la alimentación está la mayoría de lo que necesitamos. Entonces, hacerse examen es fundamental, ¿sí? Para ver cómo estamos. Incluso en ese momento en que la gente está migrando más a ser vegetariana, vegana, tenemos que tener mucho cuidado con estas vitaminas y minerales, ¿sí? Y en la etapa en que yo tengo un síndrome premenstrual o tengo dolores en la menstruación, por ejemplo, cólicos menstruales, también tomar magnesio, y el citrato de magnesio es la mejor sal en este momento que tenemos pues como disponible pues en Latinoamérica. Y lo podríamos tomar, más o menos son 400 miligramos y se puede tomar también antes del periodo. Y aquí aprovecho para hacer énfasis en algo fundamental y es que evacuemos todos los días, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros evacuamos todos los días, el magnesio nos va a proporcionar también esa evacuación, es que vamos a permitir que el hígado tenga la función de evacuar los estrógenos y no hagamos como ese aumento de estrógenos que es lo que nos va a producir esos síntomas durante ese momento. Por eso también comer esos vegetales verdes va a producir en nuestro hígado una sustancia que se llama el glutatión, que también va a ayudar a que mejoremos esa producción esa disminución y ese metabolismo de los estrógenos. Entonces, evacuar es fundamental durante todo el proceso y principalmente antes de que nos llegue el periodo. Eso es súper importante. Y la hidratación que decías tú, ¿no? También, o sea, pues tanto la fibra como la hidratación, como todo, para sí, que no vaya a haber también un colon sobreinflamado o un, ¿cómo se dice? El leaky gut que vemos que tanto la permeabilidad intestinal. Y personal. también porque si nosotros comemos bien durante esa fase, vamos a tener buenas bacterias intestinales. Imagínate que los últimos estudios han dicho que nos reportan que hay bacterias intestinales que no son buenas, que producen estrógenos también. Entonces, producimos estrógenos por la resistencia a la insulina, producimos estrógenos por las mismas bacterias del colon. Entonces, necesitamos equilibrar esto. Y a esas bacterias que no son buenas, les encanta el azúcar, les encanta como toda esta comida chatarra. Entonces, si nosotros cambiamos eso, también vamos a disminuir la producción de estrógenos por parte de esas bacterias. Yo digo que la medicina del futuro está en la microbiota intestinal. A mí me parece fundamental y está muy relacionada con el ejercicio, con la forma de comer y también con nuestras emociones, con el cortisol que producimos todos los días. Claro, me encanta este tema, qué No, yo chévere, soy una apasionada. me parece súper, o sea, incluso quiero parar y regresarme a toda esta conversación y escribir como y anotar ya como, bueno, me gustaría inclusive si me da el tiempo crear como un PDF, como un cronogramita para adjuntar a este YouTube Live de pronto como un descargable que le dé a uno un poco de recomendaciones, por ejemplo, porque entonces ya empiezo yo con mis preguntas de, bueno, entonces, ¿qué desayuno en la premenstrual y qué desayuno en la menstrual y qué desayuno en la ovulación? ¿Qué almuerzo? ¿Qué como? O sea, como que yo empiezo a Ah, pensar en cómo armémoslo, súper, parece divino que organizáramos un menú que de pronto después podamos compartirles como un descargable, eso sería genial, súper súper chévere. chévere. Bueno, y no soy yo también, ahora que es que fue porque cogí esto por casualidad que tengo esto al lado, pero te iba a decir que a mí los aceites esenciales también en estas etapas, también el hit, el hit, o sea, no solo me soportaron ahorita muchísimo durante todo este proceso con el coronavirus, pero en general pues yo siempre los he usado Uh -huh. y por ejemplo estas mezclas como este Serenity,
Que Serenity a mí me encanta porque yo la lavanda per se no me fascina, pero A Serenity mí me tiene encanta. lavanda, pero tiene cedro y tiene como ylang ylang y es como tan Ujú. femenino, suavecito que me gusta mucho para esos momentos en los que me siento como, no sé si como decir, malentendida, como que Sí. tiene pataleta así como que entiende y es noble y uso Clary Calm también de doTERRA que me sirve mucho, me lo aplico directamente sobre tiroides, me lo aplico sobre los ovarios y cuando soy juiciosa siento la diferencia en la no inflamada, en que no me siento como choncha, como Tan cuando me siento, inflamada. es una cosa que uno dice me siento pesada, me pesa todo, eso no me pasa cuando me pongo juiciosa con esos aceites y también luego para las etapas en las que no es tanto como de, nosotros decimos en costeño como pechiche, como de ser consentido, sino de mimado, sino también Sí. en así como que el raye completo, bergamot, wild orange, todos esos olores cítricos me ayudan mucho también a elevar, que lo que quiero decir es como cuando, cuando me gana la emoción, como cuando me ganan Mm. los transmisores frente a lo que yo quiero hacer. Entonces yo necesito, no sé, hacer esta entrevista y de pronto mi energía está bajita, almorcé pesado, lo que fuese. Entonces usar aceites esenciales me ayuda mucho como a decirle a mi cuerpo, no, te necesito activa, quiero, y me tomo el tiempo de agradecer esta planta por todos sus beneficios, trato de pensar en la planta y como de invitar al espíritu de la planta a que me ayude, a que me guíe y a decirle, te necesito, me necesito empoderarme, o necesito calmarme, o necesito lo que sea. Y eso también me parece que es algo como muy bonito que si logro hacerlo, gente, no se los prometo, pero si logro hacerlo, de hacer ese descargable, sería chévere recomendar un aceite esencial como para cada etapa también, porque yo siento que es muy lindo y miren que en este caso es solo echarme 2 goticas en las manos y inhalarlo, en otros casos es hacerme un masajito sobre el vientre o Sí. sobre, por ejemplo, también hacerlo, pero a veces es solo tener romero y menta en mi shampoo y es como, siento que se me ilumina el cerebro a veces cuando uso No, es romero lo y máximo, a mí me encantan. Yo también los uso hace rato y Ayurveda me llevó a los aceites esenciales y yo los amo. Por ejemplo, también poner como compresas de aceite de ricino con lavanda también va a ayudar a los cólicos menstruales. Para mí la lavanda sí es maravillosa. qué bueno. Sí, yo es como porque el olor, es culpa de mi mamá, como que toda la lavanda me huele como a fab, como a fabuloso, como a Sampic. pero, pero una lavanda muy distinta. No sé por qué tengo esta cosa, esta creencia limitante con la lavanda, entonces me gusta esta que dice y me huele como marshmallows de lavanda. Sí. Tiene un marshmallow, entonces me encanta eso también como para que esa sabiduría femenina también vaya yendo un poco más allá y ya también como con la copa menstrual que nos hace poder No, ver también todo cómo se va moviendo, eso también me parece muy bonito, que cada persona vaya haciendo, este tema tiene para sacarle, no. pero por lo menos por esta guía que nos das hoy, de invitarnos a repensar un poco esta alimentación y entender también toda la parte que dijiste de la actividad sexual y reconocernos también como seres sexuales con ¿cómo se dice eso? Con una marea, ¿cierto? Con Sí, ciclos que son normales igual que para la todos. naturaleza. Exacto, que son normales para todos y que a veces no queremos ver. Bueno, te quiero hacer 3 preguntitas antes de que te vayas, que ya Dime. no todo. La primera que todo y que nada era qué materia incluirías en el pensum de los colegios del mundo entero. Si tuvieses una varita mágica y pudieras decir, esta materia la tiene que ver todo el mundo, ¿qué materia sería? La alimentación. Aprender a alimentarnos y de ahí se desplegan muchísimas cosas. Es que yo creo que de ahí parte todo. Sembrar, ¿no? Sembrar nuestro, Sí, tener nuestro huerto, saber cosechar, yo lo saber, diría porque, nutrición, ¿cierto? exacto, Pero en tener, nutrición no pensemos solo en alimentos, sino en cómo nutrimos nuestro cuerpo de todas las maneras, ¿sí? Entonces empezar con nuestros hijos también, eh, cómo a nutrirlos con todo, poner música rica en la casa, poner aromas deliciosas, lo que veamos es si nos vemos noticias todo el día, ¿sí? Entonces yo creo que es nutrición para la vida, daría. para la vida está súper bonito. Bueno, entonces siguiendo esa línea, ¿cuál libro podrías poner con una varita mágica en la mesa de noche de todo el mundo en este momento? Un libro El que tú poder de digas, la hora. ¿cierto? Yo lo mando a la No, maestra. Ese libro es obligatorio para la maestría en yoga porque lo adoro. Es El poder de la hora de Eckhart Tolle, para quienes no saben. Ahí se me los... encanta. Y el siguiente sería que ¿qué consejo le darías a la Paula de hace 10 años? Que siguiera, que avanzara, para que fuera la que soy hoy y la que sigue, porque para mí en la vida mi lema es el avance, es seguir adelante.
adelante, Sí. para adelante que se pueda. Sí, porque cada vez vamos creciendo en la medida que avancemos. Me encanta y por eso fue que abrí este espacio, porque siento que hay tantas personas tan berracas que tienen tanta información tan chévere para compartir y que esta plataforma online definitivamente nos da, o sea, el exceso de información en este momento realmente es nuestro problema. Me gusta más enfocarme en esto de la motivación detrás de que tengamos información y la motivación para aplicarla, para en efecto hacer un cambio en nuestras vidas. Eso es lo que me parece más bonito Para de ayudar a las personas, Ale, eso es como lo que más me motiva. Es como poderles llegar a las personas y que todo esto pueda cambiar vidas, no a partir de mí, sino a partir de cómo lo reciba la persona. Sí, qué lindo. Espero que hayamos hecho un cambio en la vida de alguien que lo esté viendo. Les mando un abrazo grandísimo a todos. Gracias por darse una vez más. Les dejo aquí abajo los datos de la doctora por si la quieren contactar, porque sé que estás atendiendo también online, que yo quiero mi cita, por favor, para la otra semana. Sí. Para que, por si quieren, ella igual está en Medellín, en su centro, que les voy a dejar todos los datos aquí abajo de este video para que le contacten. Así que muchísimas gracias, mi Pau. Que No, tengas a un ti, Ale, por invitarme, qué felicidad, estoy súper contenta, gracias. dedicarme el tiempito. Te mando un abrazo grande Igualmente para ti y para todos ustedes, gracias. a todos. Que tengan feliz semana.